Y es en este momento de cambios sin precedentes que bueno, quizás ahora mismo todo el tema pues del COVID y eso vaya mejorando, pero yo tengo la impresión de que la humanidad ha entrado en un cambio que ya es irreversible, que no tiene marcha atrás y que vamos a seguir viendo cómo estructuras caen y cómo se levantan otras cosas. Eh, es un cambio que trae mucha incertidumbre y la incertidumbre pues muchas veces trae miedo, confusión, porque no sabemos qué nos va a pasar a nivel de salud, qué nos va a pasar a nivel económico, mm, tantas cosas que están, digamos, sucediendo en la vida de cada persona, tantos cambios. Yo veo que esa incertidumbre lo veo pues, en mí, en las personas que me rodean. ¿Y qué es lo que a mí me ayuda a sostenerme a mí mismo en esa incertidumbre? Pues ir hacia adentro. Y hacia adentro, digamos, mi experiencia vital está basada en dos principios. Que existe un solo ser, que es ese que desde el punto de vista de la física podríamos llamar holograma universal, y que cada ser humano es un reflejo completo de ese ser, como cada fractal que hemos visto ahora lo es del holograma. Es decir, cada fractal tiene todas las cualidades del holograma que lo originó. ¿Por qué tengo una confianza absoluta en que esto es así? Porque lo he visto en una serie de personajes que en mi vida han dejado mucha huella. Y he visto que tenían estas dos, vamos a decirle ideas, pero a mí me gusta más llamarle estos dos principios como interiorizados en su forma de ver la vida. Y entre los que yo he encontrado, que hay más, yo he encontrado muchos más y además hay muchos más de los que yo he encontrado, en el aspecto científico pues están Erwin Schrödinger, que es uno de los padres de la física cuántica, cuando dice, la multiplicidad solo es aparente, en realidad solo hay una mente. Fukuoka, que fue un investigador muy significativo japonés que desarrolló la permacultura. Él trabajaba para el gobierno japonés como científico y en un momento dado descubrió algo que lo dejó todo y se dedicó a desarrollar esto. Albert Einstein también tiene citas muy claras que hemos ido viendo a lo largo de la formación. David Bohm es un gran físico inglés que estuvo colaborando con Einstein y fue invitado a trabajar en el proyecto Manhattan para la fabricación de la bomba atómica y él se retiró de ese proyecto y al final pues acabó enseñando en una universidad brasileña, pero creó su teoría del orden implicado, es decir, que hay algo detrás que es lo que establece este orden que nosotros vemos. Karl Pribram, que si no lo conocéis fue uno de los neurofisiólogos más importantes del siglo pasado en Estados Unidos, desarrolló la teoría holográfica del cerebro, y Jacobo Grinberg, para mí un genio, un neurofisiólogo mexicano, que también trabajó con Pribram en una teoría del todo, ¿no? La teoría holográfica del cerebro, que le llamó de otra manera. Todos ellos basan mucho de su trabajo en estos dos principios. En medicina tenemos a Hipócrates, a Paracelso, que ya lo vimos también en alguna formación, el doctor Bach, que es para mí uno de los grandes referentes, y Robert Lanza, que es coetáneo a nosotros, es un médico especialista en células madres americano, que ha sido pues catalogado como uno de los científicos vivos más importantes y que desarrolló la teoría del biocentrismo. En psiquiatría pues está el Jung, creador del modelo del inconsciente colectivo, Elizabeth Kubler-Ross y Brian Weiss, que estudiaron, son dos psiquiatras americanos que investigaron, si no lo conocéis,
lo que hay más allá de la vida. Stanislav Grof, uno de los padres, por no decir el padre de la psicología transpersonal, para mí la psicología más avanzada que existe. Y curiosamente, en las culturas ancestrales, si nos ponemos a estudiarlas, vamos a encontrar también estos dos principios, ¿no? En los indios mamos de Colombia, en los quechuas, peruanos y bolivianos, que fue una cultura que floreció en la época del Imperio Romano hasta la Edad Media y que tenían unos conocimientos impresionantes y tecnologías que nosotros hoy en día no podemos replicar. Los nativos norteamericanos también, los bosquimanos en África y los aborígenes australianos, todos parten de este mismo principio, que solo existe un ser y que el universo es como el cuerpo de ese ser y que nosotros como seres humanos tenemos esa chispa divina en su totalidad dentro de nosotros, aunque en la mayoría de los casos dormida. Entonces, para mí esto es importantísimo. No sé, cuando veo, por ejemplo, un ser humano, un grupo de personas que está haciendo algo que a mí no me parece correcto, no verlo como un enemigo, ¿no? Sino como unos seres que no han descubierto la realidad de las cosas y que están en una lucha por sobrevivir de sus propios miedos, tratando de acumular poder, por ejemplo. Y aquí entramos en el tema del diseño inteligente, ¿no? Si existe ese ser, ¿cómo se comunica con nosotros? Pues bueno, imaginemos que nuestra capacidad intelectual, aunque podemos experimentarlo desde el corazón porque somos un reflejo de él, nuestra capacidad intelectual de abarcar ese ser, pues yo creo que es bastante menor de la que tendría una ameba o un virus de entender a un ser humano, ¿no? Porque si es un ser que ha creado, dicen los astrónomos que existen más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Es decir, lo que la astronomía dice hoy en día es que no podemos calcular, no solo contar, sino ni calcular ni imaginarnos cuántas estrellas hay en el universo, porque cuanto más universo abarcan, más ven ese número de estrellas. Y esas estrellas todas tienen los mismos elementos, hidrógeno, helio, tal. Y yo me pregunto, ¿quién ha ido repartiendo por ese universo infinito unas estrellas que son todas hechas con las mismas medidas, ¿no? ¿Qué clase de conciencia e inteligencia ha sido capaz de hacer eso? Entonces, hay una corriente científica valiosa que se llama el diseño inteligente, que dice que hay algo, hay una inteligencia que está detrás de todo lo que sucede y que yo creo que dada la armonía, yo no tengo más que ver los copos de nieve que hemos puesto antes como para darme cuenta de que esto no se puede hacer por casualidad. Como dicen los darwinistas, ¿no? Que el universo ha sido como una serie de carambolas de las cuales ha salido la vida y en la vida ha habido una serie de casualidades de las cuales ha salido un ser humano. A mí esto es una explicación que se me queda pequeña cuando simplemente viendo un copo de nieve o viendo cómo una mujer puede replicar un ser humano perfecto en 9 meses, ¿no? Sin tener que pensar en ello. O sabiendo que los astrónomos no son capaces de calcular el número de estrellas que hay en el universo. O sea, que hay algo que se nos escapa. Y entonces, bastantes científicos y para mí muy considerados basan un poco su modelo científico
en esto, ¿no? En una teoría científica que es diferente del darwinismo, que es todo, según el cual el universo es un mecanismo de casualidades, y del creacionismo, que es la idea de que existe un dios barbado que ha creado el universo, un dios antropomórfico. Aquí no se habla de un dios antropomórfico, sino de una, o sea, a semejanza del ser humano, sino de una teoría científica que dice que ciertas características del universo y de los seres vivos se pueden, yo me atrevería a decir, solo se pueden explicar por una causa inteligente. Y que ese diseño inteligente puede inferirse estudiando las propiedades de información en los objetos naturales. Los objetos naturales, los científicos les llaman también a los seres vivos, ¿no? No solo los objetos materiales. ¿Por qué? Porque vemos un tremendo orden. Lo que estábamos viendo en la geometría hexagonal, en las frecuencias de Noyer, en el dibujo de Leonardo, hay un orden fascinante. O sea, que a mi pequeña inteligencia humana le deja turulata. Cuando yo, no sé, me asomo, miro las estrellas o miro las ondas en el mar o miro lo que cuentan de las partículas cuánticas, yo no puedo dejar de admirarme y decir, aquí hay algo infinitamente superior a mí. No puedo concebir que esto sea una serie de casualidades. Entonces, creo y tengo un convencimiento, no, yo no trato de convencer a nadie, pero que precisamente esto que está pasando es que a los seres humanos nos toca dar un salto y conectarnos con esa inteligencia, ese diseño inteligente, esa inteligencia que ha desarrollado todo, ¿no? Y que lo que está pasando es que lo que no es verdadero se está empezando a caer. Lo que está oculto está empezando a salir a la luz. Y esto implica una crisis social importante porque la sociedad, hay muchos aspectos de la sociedad que están basadas en cosas que no son todo lo auténticas y todo lo reales que debieran ser. Entonces, como vivimos momentos de desestabilización, a mí me sirve confiar en ese algo superior, en este diseño inteligente que yo no conozco, pero que soy capaz de intuir. Entonces esto me lleva a ir hacia adentro, porque en los medios de comunicación yo no encuentro referencias a esto, ni en la economía, ni en la política, ni en el sistema sanitario. Para encontrar esto yo necesito ir hacia adentro. Y esa conexión con el diseño inteligente, yo personalmente a veces cuando tengo la suerte de encontrarla es a través del cuerpo, de sentirlo, o de la mente, cuando la mente se calma y puedo tener un criterio propio y una intuición de qué es lo que es la vida en realidad. Y también me ayuda a conectar con él los vínculos cuando me relaciono con personas con las que puedo compartir mi visión de la vida. Esa visión que anhela y que confía en algo que nos va guiando. Entonces, hay muchísimas escuelas de tradición, de meditación, que orientan de una forma más o menos acertada hacia esto. Y lo que se está manifestando en el ser humano ahora es una activación de la conciencia. Estamos pasando del ser humano mental, intelectual, que cree que su intelecto es la medida de todo el universo, al ser humano consciente, que ve que hay algo muy superior y que quiere conectar con ello desde la humildad. Entonces, hay personas como Eckhart Tolle que hablan en un lenguaje muy actual y que nos están ayudando a la humanidad a activar la conciencia. ¿Cuándo se activa la conciencia? Pues cuando la mente se calma, cuando esas vías neurológicas que nos hablaba la doctora Esther Patiño en la formación de hace un par de semanas,
que están todo el tiempo reciclándose, están en ciclo vicioso. ¿Quién de nosotros no ha tenido un momentos o no tiene momentos que dice, bueno, no puedo más de pensarme, me trae loca la cabeza, o de tantos pensamientos como tengo, o lo que es peor, estar con el mismo pensamiento continuamente? Porque la mente está ya, las neuronas están patinando de tanto querer buscar soluciones desde un lugar que probablemente no sea desde el que hay que encontrarlas. Entonces, ¿cómo se activa la conciencia? ¿Cómo son los portales de entrada a esa otra dimensión en la que, a la que han apuntado muchos científicos, médicos, psiquiatras, por supuesto todos los místicos de todas las religiones y de todos los tiempos? La mayoría han apuntado hacia esto, a esa conciencia universal. ¿Qué es lo que la activa? Pues el disfrute, cuando estamos disfrutando de algo verdaderamente, la meditación o la relajación, cuando estamos inmersos en la naturaleza, cuando somos simples. Yo me he dado cuenta que de todas las relaciones, de todos los amigos que tengo, los que mejor están respondiendo a esta crisis son aquellos que se han decidido voluntariamente a cambiar su vida por una cada vez más simple, más en contacto con la naturaleza, menos en contacto con todo el ruido social que hay, lo cual no quiere decir que no estén informados de lo necesario, y que además están entrando en un sistema de crecimiento económico y de necesidades materiales. Es decir, están, y yo ahora me incluyo también, estamos aprendiendo a vivir con menos cosas y con más conciencia. Y esto trae mucha libertad, ¿no? Decía el místico este, ¿cómo se llamaba? Francisco de Asís: necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito poco, ¿no? Y claro, eso le daba una libertad infinita. Y luego hay un hombre que para mí es muy interesante, que es, ya me acordaré del nombre, pero que, parafraseando a Francisco de Asís, es un argentino que desarrolló la psicomagia, es un psicoterapeuta. Dijo: necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito mucho. Bueno, yo me puedo incluir entre esos, ¿no? Porque hay determinadas necesidades, determinadas comodidades que no podría prescindir de ellas, pero voy aprendiendo a necesitar menos, ¿no? Y cuanto menos necesitas, más libre eres. Entonces, ¿qué herramientas hay para renovar las vías neurológicas automáticas? Que es esos circuitos neuronales que siempre nos tienen atrapados en los mismos planteamientos, en las mismas preocupaciones, en los mismos temores, en las mismas desconfianzas, en definitiva, en eso que nos hace sufrir, que para mí tiene una relación muy directa con lo que llamamos karma. Pues lo primero es calmar la mente, porque esas vías neurológicas están en una mente que se ha hiperactivado. ¿Qué herramientas tenemos nosotros desde la biofotónica? Pues las sesiones de gafas, y los que no tengáis las gafas, las frecuencias mentales. ¿Por qué? Porque ayudan a resetear la mente, a que se calme, a que vuelva a su estado original, que es de calma, aunque parezca lo contrario, aunque ya se nos haya olvidado. La mente está hecha para estar en calma y funcionar cuando se la necesita, no para estar funcionando todo el día sin parar, como si fuera un ordenador que se ha descontrolado y tiene un virus y está run, 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 run. Entonces, primer paso, calmar la mente. Segundo paso, armonizar las emociones. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfadado por lo que está pasando, resentido, con miedo o con angustia, no voy a ver con claridad.
porque se están reactivando circuitos neurológicos que van de la amígdala, que se encarga de las emociones conflictivas, a otras áreas del cerebro y se están retroalimentando, y cada vez que tengo más miedo o más enfado, más me aumenta ese circuito neurológico, más se graba y más tiende a reproducirse. Entonces, el legado del doctor Bach es invaluable para este tiempo porque nos dio una herramienta para calmar las emociones, para que la amígdala no se dispare y arrastre detrás a todo el cerebro, en un intento de sobrevivir a estados emocionales que no sabemos cómo gestionar. Y por último, activar el darse cuenta, la capacidad de vernos a nosotros mismos y aprender a distinguir algo fundamental, que nosotros no somos nuestros pensamientos, que somos algo que va mucho más allá. Para eso tenemos que darnos cuenta de nuestros pensamientos. Y para esto nos pueden ayudar también pues las frecuencias que son de la conciencia, las de los chakras y las de solfeo. Otra cosa que a mí me ayuda mucho, darme cuenta que según ese diseño inteligente, todo lo que me sucede no es casualidad, no es fortuito. Lo que me sucede forma parte del diseño inteligente y me está ayudando a darme cuenta de a qué me estoy aferrando o qué rechazo todavía. Es decir, dónde esos circuitos neurológicos están viciados en círculos viciosos. Y entonces me abre los ojos a una mejor versión de mí mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo ahí afuera que no me gusta me está sirviendo de despertador. Todo lo que de ahí fuera me incomoda es porque está resonando con una parte de mí que necesito actualizar. Y voy a poner un ejemplo que no es especialmente mi caso, pero en general en la sociedad hay mucho conflicto con la muerte. Y esto trae un sometimiento. Cuando alguien tiene miedo o rechazo a la muerte y le dicen, oh, yo te voy a ayudar a defenderte de la muerte, haz esto y esto y esto que yo te diga. La persona no tiene criterio propio, simplemente dice, ah, bueno, pues si este me ayuda a defenderme de mi mayor miedo, todo esto a nivel inconsciente, yo lo sigo, ¿no? Entonces, a mí un proyecto que me ha parecido muy interesante es uno que se ha desarrollado en los últimos 2 años y pico en la Fundación Vivo Sano, que es una fundación dedicada a temas de salud, que para mí es muy valiosa. Y este proyecto se llama Al final de la vida. Y aquí está la web. Es un proyecto que puede ayudar mucho a afrontar el miedo o la resistencia a la idea de que la muerte existe, de que nos toca morir a nosotros o a personas cercanas. O sea, lo único que tenemos garantizado cuando venimos a este planeta es que nos vamos a ir de él, que este cuerpo va a morir. Lo que yo no creo es que la conciencia muera. Yo he tenido, además, ahí sí puedo hablar por experiencia propia. He tenido 2 experiencias en las que me he visto consciente y fuera del cuerpo. Y la primera vez fue cuando tenía 14 años en una siesta que me vi en el techo de la habitación y mirando el techo, mi cuerpo abajo. Me pegó un susto, pues que en este caso estaría muy bien decirlo, de muerte, porque pensé, yo no tenía ninguna idea de nada que no fuera el cuerpo físico. Y de repente lo veo ahí abajo y en una siesta me despierto fuera del cuerpo. Y entonces me pegó un susto enorme y me quedé en la cama despierto con una taquicardia tremenda. Y esto yo no lo conté en muchísimos años, porque a quién le iba a contar una cosa tan rara. En aquellos tiempos no se tenía ninguna idea aparte de lo que enseñaba el catolicismo, ¿no? Y luego otra vez que me inyectaron un anestésico y me salí o sea, conscientemente del cuerpo, no debió ser una cantidad suficiente y me vi fuera del cuerpo y consciente y percibiendo y dándome cuenta de cosas, ¿no? Entonces, también he leído mucho de Elizabeth Kubler-Ross y de otros psiquiatras que han investigado, o sea, que
que la vida no acaba con el final del cuerpo. Pero de todo esto y del sentido de la muerte hay mucho que está desarrollando este proyecto de Al final de la vida. Hay un médico que me encanta, que es Enrique Benito. Es un hombre de una presencia y una madurez extraordinaria, y una vez tuve la oportunidad de hablar unos momentos con él, y es una persona que te transmite autenticidad. Es un médico que ya está jubilado y que está de vuelta de todo, o sea, no tiene por qué dar ninguna imagen, ninguna apariencia, y él expresa las cosas con la autenticidad que tiene, ¿no? Entonces os recomiendo que veáis aquí Al final de la vida, pues algunos de sus vídeos. Bien. Y me gustaría pues casi acabar con Bach, porque para mí ha sido una referencia en mi vida en relación con la salud y la conciencia, ¿no? Y algunas de sus frases, dice: la enfermedad y el error no serán vencidos por la lucha directa, sino reemplazándolas por el bien. Y otra que, bueno, pues esto ya son palabras mayores para mí, ¿no? Cuando ya no esperemos nada de nadie, cuando nuestro único pensamiento sea dar y dar, nunca tomar, conoceremos la perfecta libertad. Un libro que os recomiendo es Las obras completas de Bach, 100 y pico páginas. Todos los libros que tenía de medicina, era un patólogo muy bueno, un microbiólogo. Un día los quemó en la chimenea y se fue a buscar en la naturaleza algo que realmente curara a las personas. Y lo único que dejó fue este libro de 100 y pico páginas. No tenía mucho que decir, pero sí de mucho calado. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de las influencias externas, de dejarnos arrastrar por todo el ruido que hay ahí fuera, ¿no? Bach lo dice: una vez que nos demos cuenta de nuestra propia divinidad, el resto es sencillo. Bueno, eso es fácil de decir, pero es difícil de lograr, más en este mundo. Pero bueno, el diseño inteligente, una de las cosas que nos asegura es que vamos camino hacia eso, porque es un atractor, es el origen de donde surgimos, donde hemos sido creados, y nuestro destino. Entonces, nuestra vida probablemente sea un diseño de cómo retornar a nuestra propia divinidad. Y todo lo que nos sucede, directa o indirectamente, tiene que ver con eso. Porque el universo está fantástica y perfectamente diseñado. Luego dices: es preciso decidir si permitimos interferencias en nuestra misión divina. Nuestra misión divina, él tiene el concepto divino, tengamos en cuenta la idea de Dios que había en la época victoriana. Él es un hombre de principios del siglo pasado, de la época victoriana. Entonces, toda la palabra divina, ahora mismo utilizaríamos otros conceptos, pero la palabra divina para él era pues la representación del todo, de la unidad. Entonces, probablemente nuestra misión divina sea retornar a la unidad. Si aceptamos la manifestación de estas interferencias, llamada enfermedad, dejaremos que limite y lesione nuestros cuerpos. O si las utilizamos, estas interferencias, para establecernos más firmemente, a ver, que no puedo seguir leyendo, perdón. O también las podemos utilizar para establecernos más firmemente en nuestro propósito, que cada uno lo expresará de una manera. Para uno será ser feliz, para otro ser libre, para otro estar en paz, pero siempre hay un propósito ahí profundo en nuestra vida que está más allá de obtener metas materiales. Entonces, ¿qué flores nos dejó Bach que pueden ayudar a esto? Fundamentalmente, el nogal es una esencia floral clave para este tiempo. ¿Por qué? Bach la llamaba el rompehechizos. Cuando hay un estado de sugestión social tan fuerte, el nogal nos permite como reconectar con nosotros mismos.
es la esencia floral para los cambios, o sea, la que permite los cambios, como el que toda la humanidad estamos teniendo, y digamos que nos ayuda a tener la firmeza y perseverancia para mantenernos en nuestro interior, en nuestros principios, en nuestros valores. Y de alguna manera que no nos afecten tanto las opiniones externas o todo lo que sea ajeno a nuestra esencia verdadera. Entonces el nogal muy recomendable para esta época. El álamo da miedo a lo desconocido, a lo imprevisible, a lo que no nos podemos imaginar, que es un futuro que no sabemos cómo va a continuar. La grimonia, porque tiene esa cualidad de que ayudarnos a aflorar nuestros temores, nuestras preocupaciones y poderlos ver de frente. Y el manzano silvestre porque es el que ayuda a las personas cuando tenemos miedo a la enfermedad. Luego hay otro tipo de esencias florales que es la batalla entre la sumisión o la insumisión. O bueno, o estoy sumiso y hago todo lo que me dicen, o estoy en guerra y con resentimiento. Sumisión e insumisión son dos caras de la misma moneda, porque tanto si somos sumisos como insumisos estamos dependiendo de algo exterior, ya sea para rendirse a ello o para rechazarlo. Lo cual no quiere decir que no haya, yo no quiero decir que no haya que actuar, y cada uno sabe cómo y en qué manera tiene que actuar. A lo que me refiero es que si yo actúo lleno de ira, de resentimiento, voy a actuar de una forma ciega y esto me va a perjudicar a mí más que a nadie. Entonces, si actúo por absoluto miedo, la centaura es lo adecuado, y si actúo lleno de ira, de conflicto, de resentimiento, el acebo o el sauce son las que me van a ayudar a actuar, a ser firme en lo que yo quiero y con ecuanimidad, a estar en mi centro. Otras flores buenas para este tiempo, pues aquí he apuntado algunas: la vid, el agua de roca para la rigidez, el haya para cuando estamos en un sentimiento de que todo nos molesta, la impaciencia cuando queremos que todo cambie rápidamente, la violeta de agua cuando nos aislamos. ¿Qué cualidad tienen las flores de Bach? Que no funcionan luchando en contra de lo que queremos quitar, como el enfado o el miedo, sino que ayudan a restablecer la cualidad original. Y esto es lo que dice Bach, ¿no? La enfermedad y el error no serán vencidos por la lucha directa, sino reemplazándolas por el bien. Entonces, pues para terminar este ciclo, a mí me gustaría quedarme con esta idea de cuál es el objetivo, el objeto final de la biofotónica. Restablecer nuestro estado natural, que es el de la coherencia, el de la armonía con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestra existencia, con la naturaleza, con los semejantes. ¿Os acordáis lo que hablábamos hace ya 2 años y pico acerca de cómo Fritz Albert Popp, el físico alemán, había descubierto que tenemos un campo coherente de luz? Pues el cuidar esa coherencia es el objetivo que tienen estas técnicas como la terapia floral o la biofotónica, que seamos quienes realmente somos. Y bueno, nada más me queda comentaros que la próxima formación la va a dar la doctora Esther Patiño, que para quienes la visteis hace un par de semanas es una mujer muy interesante, muy divertida y que sabe compartir muy bien los 40 años de experiencia que ha tenido ayudando a personas con dolor, con sufrimiento. Y yo creo que nos va a hablar sobre la fisiología de las neurociencias y los cambios que se pueden dar en las vías neurológicas. Va a ser el 15 de febrero a las 4 de la tarde.
Si os interesa, tomar nota porque se aprende un montón de ella. Muy bien.